Hola, ¿qué tal? Amigo de la gaita asturiana, del whistle y de toda la música tradicional que existe en el mundo, y en este caso toca vídeo de gaita. Vamos a hablar del oficio del gaitero. Una de las cosas que a mí me gusta hablar porque es una de las cuestiones que en el momento en que me explicaron y yo entendí, la verdad que empecé a ver la música de la gaita asturiana de otra forma y a entender un poco el repertorio que tenía que tocar para poder cubrir este oficio, que por cierto es uno de los más antiguos en Asturias. Os voy a explicar lo que consiste ser gaitero en una fiesta, digamos, tipo, una fiesta de la tradición, para saber qué tenemos que tocar y ver qué piezas tenemos en nuestro repertorio. Así que nada, os espero en este vídeo, que espero que os sea de bastante ayuda para entender cómo es el oficio del gaitero. Así que vamos a ello. Una de las cosas que voy a destacar sobre el oficio del gaitero, sobre todo, es que es de los más antiguos que hay en Asturias, y hay que tener en cuenta que no tenemos muchas constancias escritas, pero sí tenemos otras pistas que nos pueden dar el hace cuánto que existe el oficio gaitero. Así que os voy a pasar con la super pantalla esta que tengo de gamer para que veamos las pistas y ir entendiendo poco a poco el origen de esta profesión. Fijaros, esta imagen que tengo aquí delante es un capitel que se encuentra en la iglesia de Santa María de la Oliva en Villaviciosa. Data del siglo XIII, es decir, del año 1200. ¿Vale? Y de aquí lo que vemos, si nos fijamos en este capitel, es la figura de un gaitero. Se puede ver cómo está soplando, cómo tiene ahí el fuelle y el puntero. Imaginaros que ya desde el siglo XIII, como os dije, en torno a los años 1200 en adelante, en ese siglo, ya tenemos constancia de que existen gaiteros en Asturias. Así que de 1200 al año 2000 ya son 800 años, al menos 800 años de presencia de gaiteros en Asturias. Nos vamos a ir a otro detalle que tenemos, que es del siglo XIV, que es el libro de la Regla Colorada, uno de los códices que tiene la Catedral de Oviedo, y aparece una de las imágenes que suele ser habitual en el mundo de Europa, en Europa sobre todo en el mundo europeo, que es encontrarnos animales tocando el instrumento de la gaita. En este caso es un conejo, que incluso hasta me recuerda un poco a la imagen de Alicia en el País de las Maravillas, que también era lo del conejo de la madriguera, ¿no? Pues aquí vemos claramente una gaita muy bien representada, con su fuelle, su roncón y el puntero, que en este caso toca un conejo. El tema de los animales, en este caso nos vamos a ir otra vez a la Catedral de Oviedo, en este caso en la sillería gótica. Nos encontramos aquí a un jabalí tocando la gaita, que fue una de las imágenes que utilizó, si la ampliamos un poco, Jan de Cubel, si mal no recuerdo, en sus discos, porque es una de las imágenes más iconográficas, sobre todo de la gaita asturiana. Ver aquí el jabalí tocando la gaita, ¿no? Y aquí delante pues podemos ver a un par de jabalíes pues haciendo cosas de jabalíes, ¿vale? En este caso llama la atención también que la iglesia coja estas iconografías también de lo que llaman siempre pagano, ¿no? Fiestas paganas, y lo representan en este caso en la sillería. Es curioso porque muchas veces hablamos de las lindes, de las diferencias que hay, por ejemplo, de Asturias con León o Galicia, Cantabria, y aparece esto también en la Catedral de León, en su sillería también. Aparece este jabalí también tocando la gaita, así que también habla un poco de la cercanía, incluso como ese instrumento en aquella época teníamos ese tipo de animales, animales como iconografía, y cómo existía la gaita como instrumento que aparece reflejado en este caso en las catedrales, ¿no? A nivel escrito, me gusta hablar de este libro, que es Las ofrendas de Ramos en Asturias. Se puede leer de la Biblioteca Cervantes aquí, se puede leer ahí, y vemos que aquí podemos encontrarnos un estudio que hicieron Herminia Menéndez de la Torre y Eduardo Quintana Loche sobre las ofrendas de Ramos en Asturias. Y podemos bajarnos aquí un poco, porque me parece muy interesante, sobre todo por la zona, que habla aquí de una de las romerías más antiguas recogidas en texto, ¿no? Que es la fiesta de los Ramos de Villanueva. En este caso es el concejo de Santo Adrián. A mí me presta porque Camín de Fierro, la banda de gaitas en la que toco, Santo Adrián es uno de los concejos a la que pertenecemos, así que la verdad que para mí esto es una pasada.
En Villanueva, concejo de Santo Adriano, se celebra la romería de San Romano el día 5 de agosto, desde comienzos del siglo XVI. La referencia está recogida en el año 1900 por Belmún y Canella, que es una de las enciclopedias asturianas más... de las primeras, digamos, sobre todo de ese comienzos del siglo XX, ¿no? De ese tipo de recopilación de materiales, pues hablan de cómo encontraron un relato para cuando hicieron esa enciclopedia que estaba fechado en el 11 de agosto del año 1522. ¿Vale? Es interesante porque habla del uso de la música para la romería en este caso de Villanueva. Estamos hablando de que desde 1522 tenemos constancia del uso de la música para acompañar un ramo de fiesta en Asturias. Y si hablábamos ya de 800 años de presencia de los gaiteros, pues ya desde 1500 en adelante, pues ya son 500 años al menos, en torno a 500 años de uso de música. En este caso el relato está escrito sobre todo en castellano antiguo, que está poco puesto de esa manera por respetar cómo estaba escrito, pero bueno, habría que hacer aquí: después de almorzar na pradería, según que lo dan de costumbre, fo celebrar la misa solemne con la asistencia de clérigos e de fraires de Tuñón e a veces de Teberga, que dan una plática con gran solemnidad e acompañamiento de una trompeta e una casa tambor. Va la procesión con las limosnas e fieles, e cirios encendidos e los galanes e los casados que gastan tansas, el fan suegos y visiones por más solemnizar la procesión y así llegar falta la villa barrio de San Román. ¿Vale? Vemos aquí que pone con gran solemnidad el acompañamiento de una trompeta a una casa, va la procesión. Creo, no pasa que no puedo poner la mano en el fuego, si hay algún musicólogo, tipo escuela, algún amigo que sepa más que yo en este momento que me corrija, pero creo que eso de trompeta se refiere a una gaita. Pero ahora mismo no lo puedo asegurar. Sí puedo asegurar que se usaba música al menos en el año 1522, 11 de agosto de 1522, recogido en el Belmún de Canella, para la romería de Santo Adriano en este caso. ¿Vale? Como vemos, el oficio del gaitero o de la música ya viene desde hace al menos 500 años, es decir, es una de las profesiones más antiguas en Asturias por el uso, ¿no? Desde hace 500 años hasta hoy se viene utilizando este tipo de acompañamientos en las celebraciones. Vale, con esto os voy a poner un caso específico de una investigación que estoy haciendo yo y seguimos trabajando con el oficio del gaitero. Aquí os voy a enseñar un poco de parte del trabajo que estoy haciendo. Lo que veis aquí a la izquierda es una posible portada del libro trabajo que quiero hacer. Aquí espero a Semana Santa rematarlo, que ya tengo bastante investigado, entonces simplemente iré a desordenar ideas y hacer un poco el trabajo de conclusiones de todo el trabajo. Es el hablar de los músicos populares en Proaza y Teberga. ¿Por qué estas dos zonas? Porque son donde a día de hoy soy maestro de las escuelas de ello. Entonces lo que estamos hablando aquí de Proaza y Teberga, de ello, soy maestro de gaita en las escuelas de Proaza y Teberga. Y siempre cuando yo empecé a tocar me preguntaban: oye, ¿conoces a tal gaitero? ¿Conoces a tal paisano que toca el acordeón? ¿O conoces a este tamboritero? La verdad que al principio, obviamente, cuando uno empieza, ya os dije cuando hablamos todo del precio de la gaita, yo empecé de cero, no tenía ni idea, vamos, casi ni por dónde soplar la gaita, y poco a poco con los años pues fui entendiendo y comprendiendo muchas cosas. Entonces en este caso quiero hacer una investigación de los músicos populares en Proaza y Teberga. Deciros que a día de hoy tengo del siglo XX, tengo referenciados a más de 100 músicos de estas zonas. Era muy habitual, imaginaros, vamos a ponernos en un caso, pensar que estamos en el año 1920 en Asturias, en un pueblo, puede ser en Proaza o en Teberga, en el cual no hay luz ni electricidad, no hay ninguna forma de poder escuchar una radio o de poner una orquesta, ¿vale? Imaginaros una orquesta que suena así. Pues la manera que tenía la gente para poder bailar y poder divertirse era tocando ellos. Entonces era bastante habitual que muchas personas en esos pueblos cercanos tocasen algún instrumento.
Luego, como todo en esta vida, pues había gente que se le daba mejor o peor y podían ir de gira, o podían hacer un poco de tocar en otros pueblos. Pues no os voy a decir todavía quién son esos dos, os lo voy a dejar para más adelante, para que cuando vaya hablando un poco de los gaiteros de la tradición, sepamos un poco cómo era todo eso. Pues imaginaros eso, ¿no? Lo que os decía antes, los músicos de la tradición, lo que hacían, o músicos populares, en este caso lo llamo así, lo que hacían era tocar para que pudiese haber fiesta, ¿vale? Una cosa que me gusta mucho de Luis Pola, que es un psicólogo amigo mío, y decía en una charla que decía de acordeón, era el que el músico que no tocaba bien para el baile no lo llamaban más veces. Entonces es muy importante tocar bien para el baile. Es la parte donde la gente va a disfrutar y va a tocar. Si os dais cuenta, en este caso, en la parte de la foto, pues tenemos al acordeonista y a uno tocando la batería, en este caso escota, que es una caja y un bombo, ¿no? Pero con eso les bastaba y les sobraba, bueno, perdón, aparecen por ahí platillos también, pues con eso les bastaba y les sobraba para animar la fiesta del pueblo y arrancar a bailar toda la gente que estuviese alrededor de ellos, ¿no? Lo que os voy a enseñar, si os dais cuenta aquí, y lo voy a ampliar un poco, lo voy a ampliar bastante, un libro de fábrica del año 1861 de la Colegiata de San Miguel de la Plaza de Teruel. ¿Qué es un libro de fábrica? Los libros de fábrica de las iglesias es donde recogían los ingresos y gastos de las iglesias. Y en estos libros aparecen reflejados también los gastos que había por las fiestas. Normalmente en las fiestas asturianas, al menos tal como yo lo escuché y lo conocí, en esas épocas existía una figura que se llamaba mayordomo, que era el que se encargaba de ir recogiendo el dinero de la gente del pueblo para las fiestas, y luego, en el caso de los gaiteros, era la persona que nos llevaba a las casas de las personas que habían pagado para poder tocar y animarles. Esa figura está casi desaparecida. Yo sí coincidí en una fiesta en Coceña de Arriba, cuando fui a tocar a ese pueblo del concejo de Colunga hace unos años. Sí coincidí con una figura de mayordomo, porque fue el que nos fue llevando por las casas un poco esa idea que me habían contado a mí en su día, pues la pude vivir y seguir disfrutando de la tradición, ¿no? Pues en este libro de fábrica aparece un detalle muy importante que no suele ser muy habitual, pero que a mí me hizo también darme cuenta de que estábamos detrás de una pista interesante a la hora de darle importancia a este trabajo, ¿no? Pues nada, este es el libro de fábrica, año 1861, aquí pone la parte de cargos, ya veis que el tipo de texto, tal como está escrito, la verdad que hay que dejarse un poco la vista por esta letra escrita a mano y cursiva, ¿no? Y bajamos por aquí. Esto es, bueno, el cargo y el data, ¿no? Y el descargo, que eso se llamaría después más adelante. Van haciendo las sumas en las páginas para no perderlas. Ropa que se hizo por el sastre Ramón González, supongo que cabe poner ahí, que es como si estuviese puesto en... No en su apellido completo, ¿no? Se lo diré resumido, reducido. Vale. Cuando quieres decir una palabra y no te sale, vale más dejarlo. Vamos a la parte interesante, que es la que tengo aquí marcada, que pone: en el 20 de diciembre pagué al gaitero Gregorio Muñiz por tocar en las 4 festividades del año. Vuelvo a repetir: el 20 de diciembre pagué al gaitero Gregorio Muñiz por tocar en las 4 festividades del año. Y pone aquí un 32. Que estuve revisando un poco por encima y viendo aquí decimales y todo esto, creo que son reales, porque resulta que eso, en 1850, por ahí andamos 11 años antes, se adoptó el sistema de la moneda decimal, y la peseta, que es la moneda que entró en vigor en España, fue el 19 de octubre de 1868. Así que si nadie me corrige, y creo que es así, porque yo no soy historiador, yo me baso, ya lo veis, en este caso es Wikipedia, ¿vale? Pero bueno, aquí hablábamos del real español dentro de una página de monedas numismáticas que hablaba que eso, que en 1850 se metió el monedo decimal, y luego un nuevo escudo se metió en 1864, teniendo en cuenta que este es del año 1861, pues creo que lo más probable
eso vuelvo a decir si nadie me corrige, es que estos son reales. 32 reales fue el pago al gaitero el 20 de diciembre de ese año 1861 por 4 festividades. Interesante porque lo que no es habitual es que pongan el nombre y apellido del gaitero. Lo normal es que pongan pagué a gaite tambor, lo que sea. Incluso llegué a leer en otros libros de fábrica que tengo investigados también del archivo de la iglesia, pone el pagar a ciegos por las festividades también, ¿vale? Era lo típico, por ejemplo, que podía haber un ciego que tuviese que tocase desde la zanfonia pues al típico organillo, ¿no? También que era habitual verlo en aquella época, ¿no? Pues como veis, el oficio del gaitero es una profesión muy antigua y tenemos la suerte, yo por lo menos así lo veo, tengo la suerte de poder mantener este oficio desde hace más de 500 años. Entonces la verdad que por mí personalmente me siento bastante orgulloso por eso. ¿Qué vamos a ver en el siguiente vídeo? Vamos a ver cómo vamos a empezar a ver lo que se llama el oficio del gaitero. Tal como lo tengo planteado, me va a llevar otra vez hasta finales y comienzos del año que viene, porque lo quiero desarrollar, quiero ver que veamos cada parte de forma individual y quiero que cada parte que veamos tengamos piezas con las que tocar, ¿vale? Me parece súper importante que entendamos el oficio, que entendamos qué piezas van en cada parte y poder tocarlas tranquilamente nosotros ahí para poder desarrollarlas y aprender repertorio que sea ordenado, organizado y nos permita mejorar como gaiteros. Pues nada, os dejo con el siguiente vídeo y vamos a empezar con lo que se llama la alborada.